Ya, muy bien, muy buenas tardes a todos. Muy bien por venir a las clases sincrónicas y no conformarse solo a ver las clases grabadas, ¿cierto? Así que muy bien que estén aquí, así vamos participando, vamos resolviendo dudas inmediatamente a medida que vayan surgiendo. Ya, ya hemos visto hartos conceptos, ¿cierto? Hemos visto el concepto de límite, el concepto de derivada, aplicaciones de la derivada, ¿cierto? En cuanto a las razones de cambio, a las velocidades, a los problemas de optimización, ¿cierto? Cuando tratamos de optimizar alguna función, alguna variable. Y ahora, para poder seguir aplicando eso, necesitamos un concepto más, una operación más, que es la integral, ¿ya? La integral indefinida, que la vamos a llamar como el proceso inverso de la derivada, ¿ya? De hecho, este capítulo parte con este concepto, ¿cierto? Que se llama antiderivada y lo vamos a llamar así. La antidiferenciación es el proceso inverso de la diferenciación. Ya es como un poco un trabalengua, pero lo vamos a escribir de la siguiente manera. Definición, importante que lo tengamos bien anotadito, bien presente. Tengamos una función f, una función real diferenciable, definida en algún intervalo, y vamos a llamar una función f mayúscula. Vamos a usar harto esta notación de una f minúscula y una f mayúscula. La f mayúscula la vamos a llamar la antiderivada, o también se le llama así, la primitiva de la función f minúscula, ¿ya? En ese intervalo, si es que para todo valor en ese intervalo se tiene que la derivada de la antiderivada es la función original. Ya, entonces, uno cuando parte con este concepto es como un trabalengua entre antiderivada, derivada, la derivada de la antiderivada, pero una vez que ya le vamos agarrando el ritmo, esto va a ser un poco más sencillo. Por ejemplo, la función f mayúscula, definida por x cubo menos 3x cuadrado más 2x menos 5, es una antiderivada de esta función f minúscula, de la función 3x cuadrado menos 6x más 2. ¿Por qué? Porque la derivada de la f mayúscula es esta f minúscula. ¿Ya? Entonces tenemos que tener a mano todas nuestras herramientas de derivada, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, si es que calculo la derivada de esta f mayúscula, sería la derivada de x cubo, 3x cuadrado, menos 3x cuadrado, la derivada sería menos 6x, más la derivada de 2x, 2, y la derivada de la constante es 0. Entonces, claro, ahí veo que se cumple, ¿cierto? Al derivar la función f mayúscula, obtengo la función f minúscula. Por lo tanto, es una antiderivada y aquí el concepto clave es el una. Es una antiderivada porque son infinitas las funciones que nos van a dar estas antiderivadas, ¿ya? Por ejemplo, aquí se menciona otra, una función g mayúscula. Nuevamente, las funciones con mayúsculas son para representar las antiderivadas. X cubo menos 3x cuadrado más 2x también es una antiderivada de la f minúscula, ¿cierto? Es como que finalmente este último valor, esta constante, no nos está aportando mucho, ¿cierto? No aporta mucho, sino que lo vamos a ver como una condición necesaria para cumplir con alguna condición, valga la redundancia. Sí, pero en la práctica ese factor no nos está aportando mucho. Sí, porque al derivarlo va a valer cero, ¿ya? Entonces se concluye que este proceso de la antidiferenciación o de la antiderivada no es única, ¿ya? Esa es como la primera ya gran conclusión que vamos a tener acerca de este proceso, de la antiderivada, de esta operación. ¿Ya? ¿Vamos claro hasta aquí o no? Con esta primera definición y cómo por la definición sabemos que ya no va a ser única, sino que vamos a tener distintas soluciones al problema. ¿Sí? Ya, entonces una vez que vemos esto, vamos a encontrar algunas otras aplicaciones eh, que en realidad es un poco formalizar lo que acabamos de decir aquí en el ejemplo. ¿Ya? Vamos a formalizar un poco este concepto de que la antiderivada no es única. Ya. Y este es el corolario. Esta es la parte importante.
Si f y g entonces son dos funciones reales, tales que tengo que las derivadas son iguales, entonces existe alguna constante, algún valor real, tal que al sacar estas antiderivadas, ¿cierto? Si la f derivada, ¿cierto? La antiderivada sería sin esa tildecita de derivada, solamente se diferencian por este valor más c, ¿ya? Y volviendo entonces al proceso de la antiderivada con la f mayúsculas, nos sale el siguiente teorema. Si la f mayúscula es una antiderivada de la función f minúscula, entonces toda antiderivada de f es de la forma f mayúscula más c para algún valor de c. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso entonces? Que cuando yo calculo una antiderivada, lo que estoy calculando es en sí esta función f mayúscula, pero también le tengo que agregar toda esta familia de funciones, ¿cierto? Que es el sumarle esta constante. ¿Ya? El sumarle esta constante nos podría ayudar, por ejemplo, si estamos hablando de velocidades, este más c nos estaría marcando quizás como una posición inicial. La posición inicial no me importa cuando yo calculo la velocidad de algo, no importa dónde parta, ¿sí? Pero si sacamos la antiderivada de la velocidad para sacar la distancia recorrida, sí me importa este más c como para saber su posición inicial, ¿ya? Quizá cuando vayamos viendo más ejemplos le vamos a encontrar un poco más de sentido. ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya. La f minúscula estaría representando aquí una función cualquiera. ¿Ya? Una función que quizás nos pidan, por ejemplo, calcular una antiderivada, es una función f cualquiera. Pongamos aquí una función f, un x cuadrado, por ejemplo, por decir algo. Y la f mayúscula me está representando la antiderivada. Sí sería la antiderivada de la función f minúscula. Esa es como la parte, oh, quedó horrible, no sé si se entiende nada de lo que puse. La antiderivada. Es como un poco el juego para poder identificar rápidamente de qué estamos hablando. Ya hay algunos teoremas bastante importantes donde es importante la diferencia entre el f minúscula y el f mayúscula. ¿Ya? Ya. Entonces, lo que estamos diciendo acá, chiquillos, con toda esta pequeña introducción que estamos haciendo de este proceso, es que el proceso de antiderivadas no me arroja una única solución, sino que me está arrojando una familia de soluciones, ¿cierto? Con este parámetro C. Este más C está constante, ¿cierto? Que yo puedo sumarla, restarla, mientras sea un número real, no, no una variable, no una incógnita X más. ¿Ya? Esa es la parte importante. Ya. Entonces, ya con eso en mente, podemos empezar con la simbología que tenemos. ¿Ya? La notación, entonces, que nosotros usamos para la antiderivada o la integración, se le llama así, integración indefinida, este proceso, ¿cierto?, de encontrar esta familia de funciones, se le llama uniparamétrica, pero nunca más la vamos a llamar uniparamétrica, de todas las funciones de las antiderivadas de f minúscula. ¿Ya? Entonces, si una función f mayúscula es una antiderivada de f, se tiene que la derivada de la antiderivada es mi función original. ¿Ya? Nosotros trabajamos hartos con la tilde, ¿cierto? Pero esto también es lo mismo como está escrito después, ¿cierto? Como está con el d sobre dx. Es la misma expresión, solo que escrita de otra forma. ¿Ya? Y vamos a utilizar esta forma del d sobre dx igual a f de x para poder escribirlo de esta manera. ¿Ya? Como usando los diferenciales que vimos en la parte de derivadas. ¿Ya? Y entonces vamos a anotar este simbolito que es como una S estirada, el proceso de antidiferenciación. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo acá? Tenemos esta función f que sabemos que al derivarla me va a dar el f de x,
significa que yo al calcular un pequeño cambio en esta f mayúscula, vamos a obtener esta f minúscula por ese pequeño cambio en el x. ¿Ya? Y no nos preocupemos tanto por esta notación. Después cuando sigamos avanzando vamos a volver a esto. Pero lo importante acá es que si yo le aplico, entre comillas, esta operación integral, esta es estiradita, a ambos lados, dijimos que es el proceso inverso de la derivada, y por lo tanto si lo aplico a ambos lados, es como que la integral con la derivada se cancela. Es como este simbolito. El símbolo de la integral con el símbolo de la derivada se eliminan y me queda entonces esta f mayúscula, que es la antiderivada de la función f minúscula. ¿Ya? Y como dijimos que no es un proceso único, esto me va a dar infinitas soluciones, le sumamos esta constante c. ¿Ya? Eso resumido es lo que está aquí en esta cajita. ¿Ya? Esa es la notación que nosotros vamos a utilizar. Entonces vamos a demostrar algunas de las formulitas básicas de integración que se nos van a dar aquí, y después vamos a ejercitar harto. Ejercitamos harto esta parte y después lo primero que se hace es como tratar de encontrar todas las formas o todas las técnicas que tenemos para integrar y después vemos todas las aplicaciones. Igual que como lo hicimos con la derivada. ¿Ya? Entonces, algunas formas básicas o formulitas básicas de integración son las siguientes. La primera es la linealidad. Lo mismo que nosotros hacíamos con las derivadas, eso de que si tengo la derivada de la suma, lo puedo separar, o si tengo una constante que está multiplicando, también la puedo dejar afuera. Esta estirada es el simbolito que usamos para la antiderivada, para la integral. ¿Ya? Podemos pensarlo que es como el proceso inverso del tilde, ¿cierto? ¿Para qué le aplicamos el tilde a una función? Para calcular su derivada, ¿cierto? Eso me está indicando la derivada. ¿Para qué usamos la S estirada de la integral? Para calcular la antiderivada, que me da esta f mayúscula de x más c. ¿Sí? Es como este juego inverso. Juego inverso, le digo que quizás no es ni un juego, o sea, quizás un castigo para todos ustedes. Ya, entonces, eh, la linealidad de la integral. A eso se le llama a este proceso de que yo puedo separar las sumas y puedo dejar las constantes multiplicando. ¿Ya? Quizás podríamos verlo con ejemplitos que un poco más directos. Por ejemplo, si tengo la integral de f más g de x, este de x me está indicando finalmente con qué variable vamos a integrar. Yo puedo separar estas integrales y calculo cada integral por separado. Siempre que tenga entonces una suma, la puedo separar y calcular cada integral por separado. ¿Ya? Eso es lo que me está diciendo. No estamos viendo cómo integrar ni nada por el estilo, solamente estamos viendo eh, una técnica que vamos a usar harto. ¿Ya? Asimismo, si tengo una integral que está siendo multiplicada por una constante, por ejemplo, vamos a dejar aquí el f de x, esta constante la saco para afuera, ¿cierto? Y me quedaría la constante afuera y calculo la integral de la función que está dentro. ¿Ya? Esto igual es súper útil, por ejemplo, cuando al usar alguna técnica dentro de la integral me queda algún número que está multiplicando, ese número lo dejo afuera y calculo la integral de lo que está dentro. Eso es todo lo que me está diciendo aquí esta expresión. ¿Ya? Entonces, en resumen, si tengo una suma dentro de la integral, las puedo separar y calculo las integrales de cada parte por separado. Y si tengo una constante que está multiplicando algún número, la puedo dejar afuera también de la integral y calculo la integral de lo que está dentro solamente. ¿Ya? Eso es lo que me está diciendo esta primera propiedad, esta primera formulita. ¿Ya? Si le quieren poner un nombre, si lo buscan en internet, se llama linealidad. Linealidad. ¿Ya? La primera parte.
Sí, A como constante. Sí, un número real cualquiera. Sí, puede dejarse afuera. Ya. La segunda es la integral más sencilla que hay. La integral de una función constante, una función 1. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Al revés, ¿cierto? Esto de que la integral de x sea igual a x más esta constante, significa que si yo derivo el x más c y derivo la parte izquierda, o deberíamos llegar a la parte izquierda. Entonces vamos a demostrar todas estas partiendo del resultado y tratando de llegar a la función que está dentro de la integral. ¿Ya? Fíjense cómo está escrito acá arriba. Me aparece la integral de f de x. Pero aquí no me aparece ningún f de x. ¿Cierto? No me aparece nada aquí. Significa que el f de x vale 1. Y tratemos de demostrarlo. A ver. Tomamos el x más c y lo derivamos. ¿Qué pasa cuando derivamos el x más c? La derivada de x vale 1 y la derivada de la constante c vale 0. Entonces, claro, al derivar el x más c obtenemos lo que está dentro de la integral, que en este caso, como no aparece nada, entre la integral y el de x, esa función vale 1. Y por eso entonces lo tenemos demostrado. ¿Sí? No sé si fue muy rápida ahí la explicación o la demostración de esta primera parte. Ya. Veámoslo otra vez, quizás de otra forma. Ya. Tratemos de escribirlo como está ahí arriba. A ver, sería la integral de una función f de x es su antiderivada, ¿cierto? Tenemos que tener en mente aquí que siempre el f mayúscula es la derivada, o sea, al derivar el f mayúscula obtengo el f minúscula, ¿ya? O sea, la derivada del f mayúscula tiene que ser igual al f minúscula. Esta es la parte importante, ¿ya? ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Tenemos la integral de dx, o sea, por lo tanto, el f de x vale 1, ¿cierto? Aparece un 1 aquí, como es multiplicación, podemos escribirlo así. Y el f mayúscula me dice que vale x. Entonces, ¿qué tenemos que demostrar? Que la derivada de x más c, o que la derivada de x vale 1. Y eso es así, por cierto, si yo derivo x o el x' vale 1, si es que estamos derivando con respecto a x. ¿Sí? Yo creo que es como un ejercicio demasiado sencillo como para matarlo con todo esto. Cuando veamos los siguientes, quizás se entienda mejor este concepto. Ya, pero es como tomar esta notación de la integral eh, y reemplazar con los valores que están aquí. Recordando que la parte fundamental es que la derivada de la f mayúscula debe ser el f minúscula. Entonces aquí nos están dando algunos resultados. ¿Sí? Por ahí se va entendiendo mejor. Eh, Créanme que después con el otro ejemplito se va a entender aún mejor. Aún mejor. Ya. Vamos al siguiente. A ver, vamos con el 3. A ver si podemos hacerlo aquí en la pizarrita mejor. Ya. La propiedad 3 me indica que la integral de la potencia, tal cual como aprendimos la regla de la potencia para la derivada, tenemos la regla de la potencia para la integral, que es sumarle 1 al exponente y dividirlo por el n más 1, más c. Veámoslo con un ejemplito mejor antes de demostrarlo. ¿Ya? La integral de x cuadrado me dice que sería x cubo tercios. ¿Y será verdad o no? ¿Cómo lo podemos demostrar? Al revés.
tomamos el x cubo más 3, o sea, x cubo más 3, el x cubo tercios, más c y lo derivamos. ¿Y a qué deberíamos llegar? A lo que está dentro de la integral. Podríamos llamar el integrando, a la función que está dentro de la integral. ¿Qué pasa si derivamos? Si derivamos utilizando la regla de la potencia de derivadas, sería un 3x cuadrado tercios y la derivada c vale 0. Entonces, claro, pues el 3 con el 3 se cancela y me queda el x cuadrado. Precisamente lo que está dentro del integrando. ¿Ya? Si lo intentamos con el x cubo, por ejemplo, la formulita me dice x a la cuarta cuartos más c y funciona, ¿cierto? Si yo derivo el x a la cuarta cuartos más c, la derivada sería, usando la regla de la potencia, sería 4x al cubo cuartos. Y el 4 con el 4 se cancela y me queda el x cubo. Entonces, este como partido en 4 está como para cancelar la bajada del exponente. ¿Sí? Entonces, por eso me aparece como ese n más 1 ahí. ¿Ya? Y si lo vemos en general, entonces, la integral de un x a la n tiene que ser el x sumándole el 1 al exponente y lo dividimos en n más 1 más c. Comprobémoslo, a ver. La comprobación aquí con en las fórmulas generales es un poquito más enredada porque ya no es número, para es con algún parámetro. Ya la regla de la potencia me decía que el exponente lo baje, entonces me va a quedar el n más 1 por el x a la n más 1 menos 1, n, dividido en el n más 1 que ya estaba. Y claro, aquí se cancela. N más 1, n más 1 se cancela. Y me queda entonces el x a la n solito. Y con eso queda entonces demostrado. Demostrado, ¿cierto? X a la n es lo mismo que está dentro del integrando. Ahí entonces tenemos la propiedad de la potencia o la regla de la potencia para las integrales. Se le suma 1 al exponente y eso mismo es lo que queda dividiendo. ¿Sí? Sí, profe. Y aquí mismo surge un problema al tiro, ¿cierto? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si el n vale menos 1? Ahí entramos en un problema, ¿cierto? Porque si el n vale menos 1, entonces me quedaría aquí un denominador 0 y no nos puede quedar un denominador 0, ¿ya? Y eso entonces es una regla diferente. Si el n vale menos 1, significa que el integrando se da vuelta y me queda 1 partido por x y me queda logaritmo natural de x, ¿ya? Y ese también lo podemos demostrar usando la derivada. ¿Ya? Entonces, la derivada de 1 sobre x de x es el logaritmo natural de x más c, porque la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. Listo. Nada más que decir ahí. ¿Sí? Tenemos que recordar entonces todas estas fórmulas de derivadas, ¿cierto? Como es el proceso inverso, necesitamos ahí también todas estas herramientas. ¿Ya? Ya, con eso entonces ya tenemos algunas formulitas básicas. No sé si hay alguna duda, chiquillos, hasta ahí con las 4 primeras. La linealidad. Entonces, quizá ahora está cobrando un poco más de sentido esta propiedad número 2. ¿Sí? La propiedad de la potencia y el del partido en X, que me da logaritmo natural. Ya, la 4. Para la 4 tenemos que recordar algunas reglas de derivada. ¿Ya? Y vamos a hacer un pequeño repasito de las derivadas. Si tengo, por ejemplo, el e a la x y lo derivo, me queda el mismo e a la x, ¿cierto? Yo creo que ahí ya no tenemos muchas dudas. Y la derivada del logaritmo natural es 1 partido por x.
Entonces, por eso la antiderivada funciona así también, ¿ya? Como el proceso inverso. Claro, este como el pasar la derivada al otro lado sería con el proceso de la antidiferenciación. ¿Sí? Esta derivada pasaría al otro lado, entre comillas, integrando. ¿Con respecto a qué variable? Con respecto a la variable x. Profe, pero la X quedó en valor absoluto, ¿no? Sí, la x queda en un valor absoluto porque tenemos que definirla de tal modo que el logaritmo natural no nos falle. Y el logaritmo natural está definido solamente para los valores positivos. Entonces, claro, si el x fuera negativo, por ejemplo, se mueve en un rango negativo, la integral igual se puede calcular, pero con el cuidado de que el logaritmo natural tiene que ser positivo. Entonces, por eso se le agregan como mágicamente estos valores absolutos. Tiene mayor justificación, pero por el momento eso es lo que necesitamos. Como que se le agregan, entre comillas, estos valores absolutos. Que en la práctica no nos va a afectar mucho. No nos va a afectar mucho. ¿Ya? Está escrito ahí solamente como por un tema de ortografía matemática. Pero con eso estamos bien. Ujú. Y a ver, podemos usar esta misma fórmula del e a la x para calcular la integral del e a la x. ¿Ya? Si la fórmula del e a la x al derivarla me da e a la x, creo que la propiedad aquí número 7 la vamos a hacer en distinto orden para que no colocarle un poco más de sentido. Entonces, la pregunta con la que nos estamos haciendo la integral es, ¿qué función al derivarla me da e a la x? Y pues, bueno, aquí no da mucho espacio para pensarlo porque es el mismo e a la x. ¿Sí? Al derivar e a la x me da e a la x. Entonces ahí ya tenemos la de la función exponencial. Tenemos ahí esa formulita de la función exponencial. ¿Ya? Entonces, esa misma pregunta no hubiese ayudado aquí para responder la 4. ¿Qué función al derivarla me da 1 sobre x? Y uno se puede pensar en la tablita de derivadas, el logaritmo natural. Al derivar el logaritmo natural me da 1 sobre x. ¿Ya? Entonces, si seguimos avanzando en la tabla de derivadas, por ejemplo, mentira, en la guía aparece como 5. La integral de seno de x. Mentira, aparece primero la del coseno de x. La pregunta que se hace aquí entonces, ¿qué función al derivarla me da coseno de x? Y tú buscas en tu tablita de derivadas, ¿cierto? O tratas de hacer memoria, ¿cierto? ¿Y qué función al derivarla me da coseno de x? Sería el seno de x, ¿cierto? Seno de x al derivarlo me da coseno. Entonces aquí la integral del coseno sería seno. ¿Por qué el proceso inverso? ¿Sí? Ahí tenemos una formulita más. Profe, ¿Sí? el de X siempre queda como C, ¿cierto? Este de x, por el momento, lo único que nos está diciendo es que tú estás integrando con respecto a x. Es como que la variable con la que estás trabajando es x. ¿Sí? ¿Y por qué No, siempre queda como más C? ¿por qué? Porque cuando tú derivas, por ejemplo, aquí, en esta misma formulita que está aquí a la derecha, la derivada de seno de x es coseno de x, pero existen muchas otras derivadas que me dan coseno de x. Por ejemplo, seno de x más 1. Si lo derivo, también me da coseno de x, porque la derivada de 1 vale 0. Y así con cualquier cosa que yo le sume, al derivarla me va a dar coseno de x. Entonces, eso es lo que les contaba al principio, que este proceso de calcular una antiderivada no me da una única solución, me da todas estas soluciones que están aquí. Todos los seno de x más algo.
¿Ya? Por eso aparece de esa forma. ¿Sí? No es que el dx se transforme en un más c, sino que este dx me está indicando con qué variable estamos, estamos integrando, y este más c me está indicando todas las soluciones que hay. Ah, ok, profe. ¿Sí? Todas las soluciones que hay. ¿Ya? Entonces, si seguimos así, podemos seguir con la siguiente, que sería la integral del seno de x. De x. Y tú te pones a buscar en tu tablita o en tu memoria, ¿cierto? ¿Qué función al derivarla me da seno de x? Si le coloco el coseno de x, la derivada del coseno de x es menos seno, ¿cierto? Entonces, para poder contrarrestar ese menos, le colocamos un menos más, ¿cierto? Porque el menos, como es, entre comillas, un menos 1 por coseno, lo podemos dejar afuera, y al calcular la derivada, me quedaría un menos menos, ¿sí? Entonces, la integral del seno sería menos coseno, siempre con este más c. Siempre, siempre con ese más c. Ahí estamos. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Ya llevamos hasta el momento 7. 7 de estas propiedades básicas de integrales. Ya. Vamos con la 8, y de la 8 en adelante ya como que dejan de ser como entre comillas básicas, y algunas requieren un poquito más de demostración que otras. ¿Ya? Por ejemplo, la 8 y la 9 vienen también de la tabla de derivadas. ¿Ya? Eh, ¿Dónde estoy? Aquí. Ya, la 8, que me dice 8, la integral de secante cuadrado de x, y nuevamente tú buscas en tu tablita de derivadas qué función al derivarla me da secante cuadrado, y esa es la tangente. La tangente de x más algún factor cualquiera, más este c, ¿cierto? Por eso entonces siempre le sumamos el c. Ya, nuevamente esto es casi como por memoria, ¿ya? De que estamos haciendo como nuestra tablita de integrales con el proceso inverso, ¿ya? A ver si podemos buscar una tablita de derivadas. No sé si ustedes buscaron las tablas de derivadas al final cuando se los recomendé. A ver si la primera nos ayuda. No viene como con ejemplos aquí. A ver, veamos si esta nos sirve. Y aquí lo presentan como al tiro como una función para aplicar la regla de la cadena. Ya. Entonces aquí aparece como secante, pero aparece como partido en coseno. Ya no nos sirve mucho, pero ya igual nos podría servir. Ya. La siguiente, la propiedad número 9, es la integral de secante por tangente de x. Entonces buscamos en nuestra tablita la derivada de qué función me da secante por tangente. Entonces tú buscas aquí en la tablita, aquí está, ¿cierto? Secante de u por tangente de u. ¿Qué función al derivarla me da secante por tangente? La secante. Entonces aquí iría la secante de x. Secante de x. Más c. Entonces nuevamente estas funciones vienen por las tablas de derivadas. Ya, y asimismo las últimas tres, que son como las de las razones trigonométricas inversas, también las podemos demostrar así. Ya, mira, la propiedad 10 diría que es la única que no viene como desde la tabla de derivadas,
¿cierto? Si yo busco aquí en la tabla, ninguna me da secante, solo secante, no hay. Entonces la propiedad 10 la podríamos dejar como stand-by. Esta no la vamos a trabajar por el momento, la vamos a trabajar más adelante, ya cuando tengamos las herramientas para poder demostrarlo. La pregunta o la propiedad 11, esa sí la podemos trabajar. La integral de x sobre 1 más x cuadrado. ¿Ya? Y aquí empiezo a jugar al tiro un poco con el tema del dx. ¿Dónde yo coloco el dx? Esto es lo mismo que yo lo coloque de esta forma, por dx. ¿Sí? Es lo mismo porque como es multiplicación de fracciones para el lado, el dx puede estar como numerador o puede estar afuera y aparece este 1 como el neutro. Es exactamente lo mismo, ¿ya? Podemos hacer ese juego, tenemos esa libertad. Busco en la tabla entonces qué función al derivar la me da 1 más x cuadrado. Sería esta última, ¿cierto? 1 más u cuadrado, arco tangente de x. Entonces aquí aparecería el arco tangente de x más c. ¿Ya? Y si ustedes buscan también una tabla de integrales, también les van a aparecer todas estas formulitas básicas y quizás algunas más. ¿Ya? De hecho, cuando buscamos tablas de derivadas, me aparecía también como tabla de derivadas e integrales. Sí, así que le animo a que puedan buscar esta información. Hay mucha información en internet que puede estar completamente correcta. No se permite llevar esto de forma presencial. Pero buena consulta. No, bueno, justo las páginas que estaba buscando no servían de mucho. Ya, pero si ustedes buscan, van a encontrar. Eh, Esta es la regla de derivación. Parece que esta tiene las derivadas integrales. No sé si hago yo cálculo 2 el próximo semestre. No lo sé. No tengo todavía mi carga horaria. Derivadas diferenciales. Bueno, ahí pueden buscar ustedes una tabla integral o con esto basta. Ya no sé por qué estoy buscando en otra parte. Si con estos 10 11 que tenemos acá, estamos listos. No necesitamos tanto más. Ah, si me pueden pedir, yo creo que sí. Ojalá que sí, pero no sé. No sé. Ya, vamos entonces con un primer ejercicio de integrales, a ver cómo nos va. A ver si pude arreglar el tema de la pizarra. La vez pasada no pude hacerlo. No pude. Ya, la escribo yo entonces. Es ejercicio. La integral, calcule la siguiente integral o determine de 3x a la cuarta menos, menos 5x cuadrado más 12x menos 4 de x. Ya, me están pidiendo calcular esta integral, entonces lo que yo tengo que hacer, ¿cierto? Es buscar en la tabla de la antiderivada, ¿cierto? El cómo podemos hacerlo. O es que es como que se perdió la punta. Ahí sí. Ya. Por la linealidad, por la linealidad, vemos que ya se puede separar esta integral en muchas integrales y todos estos factores constantes que están multiplicando los podemos dejar afuera. ¿Cierto? El 3, el 5, el 2, el menos 4 los podemos ir dejando afuera. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado o a medida que vayamos avanzando, cuánto me va a dar? A ver, ya, ahí sí. Ya, esto es igual a. De la primera parte, podemos dejarlo así. El 3 lo podemos dejar afuera, la integral de x a la cuarta de x. ¿Sí? Menos, porque estamos separando la integral en sumas restas. El 5 lo puedo dejar afuera,
la integral de x cuadrado de x, más, en el 12x puedo hacer exactamente lo mismo, la integral de 12, o sea, 12, la integral de x, menos, y el 4 también lo puedo dejar afuera, y dentro de la integral no me quedaría nada, me quedaría el de x. Después, esta línea ustedes se la pueden saltar, pues van a pasar al tiro al siguiente paso. Ya, pero como estamos recién empezando, estamos aplicando esta linealidad para poder separar la integral. Ya, si tengo sumas restas, las separo y las constantes las dejo afuera. ¿Hay alguna duda con este primer paso, chiquillos? No, profe. ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo clarito? Ya, perfecto. ¿Qué hacemos entonces ahora? El 3 baja como constante y la integral de x a la cuarta utilizamos la propiedad número 3, la propiedad de las potencias, que me dice que tome el x, le sume 1 a la exponente y lo divido en 5. Ya podemos comprobarlo rápidamente con un cálculo mental de derivadas. La derivada de x a la quinta quintos sería 5, el 5 con el 5 se cancela y me queda la x a la cuarta. ¿Ya? Podemos ir haciendo como esos cálculos mentales de derivadas para ir comprobando inmediatamente el resultado. ¿Ya? Menos 5 y la integral de x cuadrado, usando la misma regla de la potencia, me quedaría x al cubo tercios. Más, usando la misma regla de la potencia, me quedaría un x cuadrado medios. Y usando la propiedad número 2, la integral de dx es x. Y no podemos olvidar, y no debemos olvidar, el famoso más c. ¿Ya? Si ustedes conversan con cualquier estudiante de cálculo, este más c probablemente fue un dolor de cabeza para ellos porque siempre lo olvidaban y les restaban puntos por eso en alguna evaluación. Ya, pero este más c es fundamental. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo? Sí, profe, se entiende. Excelente. Ya. Este entonces fue nuestro primer ejercicio de integrales. Calculamos ya una integral. Y como todo esto no puede ser tan fácil, el siguiente ejercicio lo complica todo. ¿Cierto? Aquí aplicó lo mismo que dijimos nosotros, ¿cierto? Solo que lo dejó todo dentro de una misma fracción. Ya. Por ejemplo, lo complica todo porque me aparece una fracción. No tenemos ninguna propiedad de las integrales para las fracciones, salvo quizás la propiedad número 4 donde me aparece 3x más 1, todo esto dividido en x al cuadrado de x. Ya. ¿Qué podemos hacer aquí? Si buscamos nuestra tablita de integrales no tenemos ninguna propiedad al respecto, pero sí yo puedo dividir cada factor por x cuadrado. Entonces tendría que dividir el x a la cuarta en el x cuadrado, el x cuadrado en el x cuadrado y así sucesivamente. Y nos quedaría algo más o menos así. La integral de x a la cuarta dividido en x cuadrado sería x cuadrado. Más 5x cuadrado dividido en 5, o sea, en x cuadrado me quedaría 5. 5 solamente. Menos 3x dividido en x cuadrado me quedaría un 3 dividido en x. ¿Cierto? Como que se me cancela un x de abajo con el de arriba y me queda un x abajo. Más, bueno, aquí 1 sobre x cuadrado. ¿Ya? Podemos aplicar inmediatamente la linealidad y dejarlo como un solo paso. Y nos quedaría aquí la integral de x cuadrado, x al cubo tercios.
La integral de 5 me quedaría como una constante afuera y me quedaría finalmente un 5x. Lo mismo aquí, el menos 3 y la integral de 1 sobre x, o la integral del partido por x, el logaritmo natural, si nos queda un menos 3 logaritmo natural de x. Con valor absoluto para evitarnos problemas. Y por último, quizá aquí podríamos pensarlo un poco más. En esta última, cuando me aparece la integral de 1 sobre x cuadrado, cuando en realidad esto lo puedo aplicar como una potencia. El x al cuadrado que está en el denominador es lo mismo que yo ponga un x elevado a menos 2 de x. ¿Cierto? Y aplicando la regla de la potencia, tendría que sumarle 1 al exponente y dividir en lo mismo, menos 2 más 1. Y esto entonces sería un x elevado a menos 1 dividido en menos 1. O sea, dividido por menos 1 al final es cambiarle el signo, menos. Entonces aquí nos quedaría un menos x a la menos 1. Más el c, famosísimo c del final. Profe, ¿por qué quedó 3 logaritmo natural? Porque, hagámoslo aquí. Ya. La integral de 3 sobre x es lo mismo que yo dejé el 3 afuera, ¿cierto? Y me queda la integral de 1 sobre x de x. Y la integral del 1 sobre x, la propiedad número 4, es logaritmo natural. Entonces me queda el 3 por el logaritmo natural. Ah, ok, entiendo. ¿Sí? La propiedad número 4, ¿cierto? Me dice que esta integral o la antiderivada de 1 sobre x es el logaritmo natural. Sí, y quizás podríamos, no sé si se puede simplificar más que esto, pero nos quedaría un x al cubo tercios más un 5x menos un 3 logaritmo natural de x. Aquí el más con el menos me queda menos, y el x elevado a menos 1 sería un 1 sobre x más c. Como para finalizar y dejarlo un poquito más elegante. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, los demás. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Ya. Muy bien, muy bien. Ya. Eh, el siguiente ejemplo que aparece acá, digo, ¿por qué está esto aquí? Eh, es solamente complicarlo un poco más, es jugar harto con las identidades trigonométricas. Nunca, nunca en la vida vamos a hacer algo así. Ya, así que podemos saltarnos este tipo de ejercicio porque no, esto es como para ñoños, ya. No, pero hay como competencias de integrales en universidades en Estados Unidos, hay como competencias para quién puede resolver más integrales en menos tiempo, se hacen como competencias. Aquí mismo en la UFRO este semestre también se hizo como una competencia de integrales para los que estudian pedagogía, porque ellos sí necesitan como más herramientas para poder enseñar. Y fue bastante interesante, ¿ya? Pero para lo que nosotros vamos a utilizar, o sea, se lo dejo ahí también en la página 3 del capítulo 4, si es que lo quieren revisar, lo pueden hacer, ¿ya? Pero nosotros lo vamos a saltar, completamente, ¿ya? Y nos vamos a ir eh, ¿cómo se llama? A un ejemplito, como para aplicar inmediatamente lo que estamos haciendo. A ver si lo podemos ver desde un punto de vista gráfico, eh, este concepto de la antiderivada. ¿Ya? Entonces, deme un segundito. Espérame. Que ahora en la pizarra digital no puedo llegar y copiar. No sé por qué. Entonces tengo que copiarlo en un Paint, guardarlo
y aquí incluirlo como una imagen. Ahí sí. Ya, es una vuelta más que hay que dar. No sé por qué perdió como ese... Ya. Aplicamos inmediatamente el concepto de derivada, ¿cierto? Cuando me habla de la ecuación de la recta tangente. ¿Ya? Leamos el problema, dice entonces. La ecuación de la recta tangente a la gráfica de una función f en el punto Q1,3 es y igual x más 2. Si en cualquier punto P, x, y de la gráfica, la segunda derivada es 6x, encontrar la ecuación de la curva. Ya, entonces me están dando un par de informaciones y con eso yo ya puedo saber cuál es la función original. ¿Ya? Por ejemplo, si lo tratásemos de llevar al mismo ejemplo con el que empezamos la integral la semana pasada, la segunda derivada me estaría hablando de la aceleración, ¿cierto? La ecuación de la recta tangente me está hablando de la velocidad, así que podemos quizás cómo encontrar alguna aplicación ahí. Ya, vamos a ver ejemplitos también de ese estilo más adelante. Ya. ¿Qué significa entonces la segunda derivada? Que la segunda derivada de x sea 6x, significa que cuando yo antiderive, ¿cierto? O sea, cuando calcule la integral de esta segunda derivada con respecto a x, tendré que calcular aquí también la integral de 6x, de x. ¿Cuál es la ventaja? Que esto quizá ya lo puedo calcular entre comillas porque esta sería la primera derivada. ¿Cierto? Si yo derivo la derivada, obtengo la segunda derivada. Y es como un juego ahí de... pero no sé si se entendió. Sí, que cuando yo calculo la derivada de, o sea, si cuando calculo la antiderivada de la segunda derivada, obtengo la primera derivada. Hoy cuando yo lo digo suena como un trabalengua. Sí, pero es la definición. Es la definición. Ah, ya, qué bueno. Ya. Y cuando calculamos entonces la integral del 6x del lado derecho, aplicamos las propiedades que acabamos de ver, ¿cierto? El 6 lo dejo afuera y la integral de x es x cuadrado medios más c, ¿cierto? Nunca olvidemos el famosísimo más c. Ya si podemos simplificar un poco, nos quedaría aquí un 3x cuadrado más c. Un 3x cuadrado más c. ¿Ya? ¿Y qué me da esta información? Esta información me da la pendiente de la recta tangente a la curva, ¿cierto? En un punto X. Y aquí me están dando la información de la pendiente de la recta tangente, ¿cierto? Cuando el X vale 1. ¿Ya? ¿Qué información me está dando esto entonces? Me está dando que la derivada, cuando el X vale 1, es 1, ¿cierto? Porque la pendiente sería el factor que está multiplicando al X, y como no hay un factor, es un 1, ¿cierto? El neutro. Entonces, ¿para qué puedo hacer esto? Para poder encontrar el valor de esta primera constante, de este valor C. ¿Ya? Entonces, dando un siguiente paso, cuando el X vale 1, esta expresión vale 1, y si el X vale 1, me quedaría 1 al cuadrado 1 por 3 es 3, más el C. Por lo tanto, esta primera constante C valdría menos 2. ¿Ya? Menos 2. Y por lo tanto, ahora que ya calculamos cuánto vale el C, la función derivada sería 3x cuadrado menos 2. Menos 2. Y ahora como me están pidiendo a mí encontrar la ecuación de la curva, lo que me están pidiendo encontrar es cuánto vale f de x. Entonces lo que puedo hacer es aplicar la antiderivada a ambos lados. La antiderivada con respecto a x.
¿Sí? Porque ya sé, ¿cierto? Que la antiderivada de la derivada es la función original. Ya, entonces aplicando tendríamos la integral de 3x cuadrado, el 3 lo dejo afuera, la integral de x cuadrado sería x cubo tercios, menos 2, la integral de x, más una constante. Podríamos colocarle la misma constante c, pero quizás coloquémosle otra letra, solamente como para poder diferenciarla, una k, por ejemplo. Tratemos de simplificar un poco, quizás. El 3 con el 3 se simplifica, nos queda un x cubo menos 2x más k. Y la pregunta entonces ahora que nos hacemos es ¿cómo puedo calcular cuánto vale esta constante k? ¿Habrá alguna información dentro del problema que no hemos utilizado hasta el momento? A ver, dijimos lo de la segunda derivada, utilizamos lo de la pendiente, ¿cierto? Que está multiplicando al x. Cuando el x vale 1. Ah, pero no hemos usado cuando el x vale 1, el y vale 3. ¿Cierto? Me está diciendo aquí que cuando yo evalúo en 1 la función, eso tiene que valer 3. Y eso es lo que vamos a utilizar entonces. Y ahí ocupamos toda la información del problema. Perfecto, no hay ninguna información sobrante ni faltante. Siempre se me va a entregar la información necesaria. Si el x vale 1, entonces el f vale 3. Y en el lado derecho me quedaría 1 al cubo 1, menos 2 por 1, 2, más el k. Y entonces este valor de k valdría 1 menos 2 menos 1, cuando pasa al otro lado, 4. Si es que no me equivoco, espero no equivocarme sumando o restando. Y entonces la función f de x al final es x al cubo menos 2x más 4. Fin. Ahí está la función. La función cuya recta tangente a la gráfica en el punto 1,3 vale y igual a x más 2, y en cualquier punto de la gráfica la segunda derivada vale 6x. ¿Cierto? Si derivo esta función y la vuelvo a derivar, me va a quedar un 6x. Muy bien, chiquillos. ¿Cómo quedamos ahí? ¿Se entendió más o menos cómo fue la dinámica del ejercicio? Sí, profe, harto análisis, eso sí. Sí, por supuesto, harto análisis. Sí. Al principio. Al principio aquí, ¿por qué la derivada de 1 vale 1? Porque la derivada lo que te marca es la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? Recordemos que este valor, la derivada cuando el x vale 1, es la pendiente de la recta tangente. Pendiente de recta tangente. ¿Sí? Y la pendiente en una ecuación de la recta tangente lo puedo ver como el valor que está multiplicando al x. ¿Sí? Si mi función hubiese estado escrito de la forma y igual mx más n, entonces este valor m es la derivada. La derivada cuando el x vale algún valor. ¿Sí? Entonces por eso dijimos que el m vale 1. Porque como está escrita la ecuación de la recta tangente, el m vale 1. Apliquémoslo en el GeoGebra inmediatamente, a ver cómo nos queda. Ya, esto de que la segunda derivada igual a 6x no es visualmente muy identificable. Identificable, no sé si está bien dicho. Ya.
la función que tenemos entonces es x al cubo menos 2x más 4. Ahí está. Revisemos el libro. Ya, sí, está bien. Ya. Pasa por el punto 1,3. Es parte de la información que me da, ¿cierto? Ahí está. El punto Q, le podemos cambiar el nombre aquí. Como para que quede toda la información, le coloquémosle el nombre, el punto Q y aquí el valor. Ya, 1,3. La ecuación de la recta tangente, como dice aquí, a la gráfica en el punto Q 1,3 es y igual x más 2. Entonces, si yo grafico y igual x más 2, debería ser tangente a la gráfica en ese punto y precisamente, ¿cierto? Ahí está. ¿Ya? Y que la curvatura, o sea, que la segunda derivada sea 6x, me habla de la concavidad, ¿cierto? Entonces, si el x es positivo, la concavidad es positiva, y si el x es negativo, la concavidad es negativa, ¿cierto? ¿Se acuerdan de ese estudio que hicimos la semana pasada que entró en la prueba? ¿Cierto? Y claro, aquí se logra ver que si el x es positivo, la concavidad es positiva, es carita feliz. Y si el x es negativo, cambia de curvatura. ¿Ya? Eso es como el análisis que podemos hacer. Así que claro, esta función que logramos encontrar con todo el cálculo que hicimos, cumple con todas las condiciones requeridas. Tuturú. Muy bien, muy bien. ¿Sí? Aplicamos aquí el proceso de la antiderivada jugando con las primeras y las segundas derivadas que nos aparecieron aquí en el problema. Ya. Vamos a terminar la clase con una técnica de integración para que podamos empezar ya a calcular integrales. ¿Ya? Nos vamos a saltar por el momento estos ejercicios y vamos a entrar inmediatamente a las técnicas básicas de integración. ¿Ya? Hay un pequeño exordio aquí a este tema, pero vamos a entrar con la primera técnica de integración que se llama la sustitución. Algunos le colocan el apellido aquí de sustitución simple. Espérenme un segundo. Oh, me dieron ganas de estornudar. Ya. La primera técnica de integración que vamos a ver se llama sustitución. ¿Ya? Y como dice aquí, no es otra cosa que aplicar la regla de la cadena, pero para integrales. ¿Ya? Así que si ya nos costó la regla de la cadena para la derivada, imagínense cuánto nos va a costar para las integrales. No, mentira, no es así como funciona. Ya, pero por ejemplo, la regla de la cadena para la antiderivada, aquí se nos presenta una fórmula así que uno queda como, ¿qué onda? ¿Qué significa todo esto? Pero si lo vemos con un ejemplo, lo vamos a entender mucho mejor. ¿Ya? Así que vamos a partir con este ejemplo. Calcular la integral del seno de 2x. Ya. Y una vez que uno ve la mecánica y le va agarrando el ritmo, vamos a ir mejorando con todo este tema. Ya. Vamos entonces a ver la integral del seno de 2x de x. Ya, de partida, uno tiene que saberse alguna fórmula de integración básica, y la integración básica que podemos ver aquí, que podemos utilizar, es que la integral del seno de alguna función, vamos a dejarlo con x igual, la integral del seno de x es menos coseno de x, más c. ¿Cierto? Tenemos que tener eso en alguna parte de la mente, ¿cierto? Para poder recordarlo bien. Y la idea entonces es que todo este 2x que está dentro del seno sea alguna función simple, ¿cierto? Porque si tratamos de extrapolar un poco este integral que acabamos de escribir, sería la integral del seno de u, ¿cierto? Siempre y cuando las variables sean las mismas, es menos coseno de u, más c. ¿Ya? Entonces, el argumento del seno es lo que tenemos que dejar
simple, ¿cierto? Un valor, una variable. Entonces, esto ya lo hemos hecho, ¿cierto? Que es la sustitución. Vamos a hacerlo simple, entonces. Todo este 2x lo vamos a transformar en una variable auxiliar simple, en una u. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar? Nos va a quedar la integral de seno de u. Ah, pero no me puede quedar el de x acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular los diferenciales, que es como el nombre fancy de la derivada, ¿cierto? Dejándole el pequeño cambio, este pequeño de x, escrito también. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Calculamos la derivada a ambos lados, ¿ya? La derivada de 2x sería 2 por la derivada de x, que lo vamos a escribir, pues le vamos a escribir el diferencial de x, ¿ya? Estamos calculando la derivada, y la derivada de u sería de u. ¿Con qué objetivo estamos haciendo esto entonces? Porque ahora no me puede aparecer este de x si vamos a integrar ahora con respecto a la variable u. Entonces aquí me debería aparecer el de u. Pero con la relación que estamos haciendo acá, si yo quiero reemplazar el de x, este 2 que está multiplicando se cancela dividiendo. Y entonces todo el de x lo cambio por un de u medios. Y es entonces el proceso de la sustitución. ¿Ya cómo quedamos con este cambio, con esta sustitución? Yo me perdí un poquito, profe. ¿Lo Sí, podría explicar de nuevo, por favor? por supuesto, ¿cómo no? Ya. Lo que queremos hacer es que el argumento del seno sea simple, una variable simple, un u, un z, una v, no un doble de algo, ¿cierto? Entonces, por eso vamos a transformar este 2x en un u, en algo simple, una variable, u. ¿Ya? Entonces, lo que podemos ir pensando acá es que el seno de u ya lo tenemos, pero el de x no tenemos cómo transformarlo y tengo que calcular entonces ahora la derivada para poder aparecer este de x y poder transformarlo. Es como ir armando un rompecabezas. ¿Ya? El do x ya lo tengo armadito como el u, pero el do x, o sea, el dx no lo tengo. Entonces tengo que formarlo para poder cambiarlo. ¿Y cómo lo formo? Con la sustitución que hice, 2x igual u. ¿Y cómo lo hacemos? Con los diferenciales, que es calcular la derivada, pero en vez de escribir el x' como 1, le escribimos el x' como un dx. Dejamos escrito el dx. ¿Ya? Entonces, la derivada de 2x sería 2dx y la derivada del u sería du. Pero lo que me aparece aquí en el ejercicio es un dx solamente, no un 2dx. Y por lo tanto, este 2 que está multiplicando al dx lo tengo que pasar dividiendo para que me quede el dx solito. ¿Ya? Entonces, ahora sí yo puedo reemplazar. Puedo reemplazar todos los elementos que están acá. ¿Por qué? Porque ya tengo el dx, que vale du medios, y tengo el 2x, que vale u. Entonces, como que lo intercambio. Ya, el 2x lo cambio con el u, y el dx lo cambio con el du medios. ¿Sí? No sé si por ahí me van siguiendo mejor. Sí, profe. Ahí ¿Sí? entendí súper. Gracias. Perfecto. ¿Ya? Ahora, este 2 que está dividiendo dentro de la integral, como una constante, la puedo dejar afuera. ¿Cierto? Me queda dividiendo afuera. Y solamente para completar la fracción le colocamos un 1 acá arriba. Y nos quedaría el seno de u, y esta es una integral de tabla
que es menos coseno de u. Entonces me quedaría aquí 1/2 por menos coseno de u. No olvidamos el más c. Y la integral aquí al principio estaba escrita en función de x, por lo tanto no puedo dejar la respuesta en función de u. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Volver a la variable original. Y este u entonces lo volvemos atrás, y el u valía al principio un 2x. Entonces aquí lo dejamos como coseno de 2x más c, y ahí damos por finalizado el ejercicio. ¿Sí? Sí, profe. Ahí se va, Sí, se va vamos bien. entendiendo. Vamos, De a vamos poquitito. construyendo. Sí, vamos de a poquito, de a poquito. Sí. Sí, de a poquito. Sí, vamos a hacer mucho más, por supuesto que sí. ¿Ya? Miren, aquí se nos presenta, mamita querida, de esos ejercicios. ¿Ya? Pero este se puede hacer de una manera bien sencilla. Si uno hace una buena sustitución, porque eso es lo otro, podríamos hacer una sustitución que esté mal hecha, y ahí nos va a tocar volver atrás y empezar otra vez el ejercicio. Podemos tomar nosotros muchos caminos, pero no todos los caminos nos van a servir. Y eso lo va a ir determinando la práctica solamente. ¿Ya? Aquí se nos presenta así, seno de x más coseno de x por un e elevado a seno de x menos coseno de x de x. Ya. Como en este integral tenemos una función exponencial, quizás sería bueno recordar cuál era la integral de la función exponencial, ¿cierto? Un e elevado a algo, cualquier cosa, mientras sea integrando respecto a esa variable, sería la misma función, e a la u más c. ¿Ya? Entonces quizás nuestro primer acercamiento sería tratar de dejar todo el exponente de la función exponencial nuestra variable sencilla, una variable u. Intentémoslo, no perdemos nada con intentarlo, salvo tiempo y quizás gana y disposición que no van a volver. Ya. Pero ese va a ser como el objetivo, que podamos ir intentando caminos, y si el camino no funciona, intentamos con otro. Ya vamos a ver varias técnicas de integración para poder resolver integrales que con las herramientas que teníamos hasta el momento no se podrían resolver. ¿Ya? Entonces partimos con esta primera técnica. La siguiente técnica que vamos a ver se llama integración por partes, después lo que se llama la sustitución trigonométrica, fracciones parciales, y así un montón de integraciones. ¿Ya? Que nos van a ir abriendo como puerta lo que vamos a ir haciendo. Ya, entonces, tenemos el exponente seno de x menos coseno de x igual u, entonces ya tengo todo el exponente como una variable sencilla, como el u. ¿Ya? ¿Qué me falta ahora? Me faltaría determinar cuánto vale el de x, y ojalá que este seno de x más coseno de x pudiera aparecer en alguna parte por aquí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Derivamos a ambas partes. Ya, derivada del seno, coseno de x, menos la derivada del coseno, y la derivada del coseno es menos seno, y el menos con el menos, se me cancela y me queda un más. Seno de x. ¿Ya? Aquí la ventaja de usar los diferenciales es que no tengo que colocar el por de x en cada parte, porque como sé que va a aparecer en todas, lo puedo dejar todo multiplicado por un dx al final. ¿Ya? Y en el lado derecho, la derivada de u de u. Nada más que hacer ahí. Oh, y miren la fortuna que nos quedó, ¿cierto? Porque este dx está siendo justamente multiplicado por el coseno de x más seno de x. Está al revés, ¿cierto? Pero la suma es conmutativa. Entonces, toda esta expresión, seno de x más coseno de x por dx, lo puedo
escribir simplemente como este du. A ver, entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría la integral del e elevado a seno de x menos coseno de x, que vale u. Nos quedaría un e a la u por el seno de x más coseno de x, que ya dijimos que todo eso vale du. Y nos queda una integral de tabla sencilla. De hecho, este por está de más, no sé por qué escribir un por ahí. ¿Sí? Esa es la magia de la sustitución simple. Esta integral gigantesca que tenía, usando la sustitución simple, me quedó muy chiquitita. Ahora, obviamente no todos los ejercicios van a ser así, pero ese es como el objetivo, ¿ya? Una integral que pareciera ser muy complicada, tratemos de usar una sustitución para hacerla más sencilla. ¿Sí? No sé si lo lograron seguir los pasos ahí. Más o menos. Más o menos. Ya quizás podríamos ver esta parte de la sustitución que pareciera ser la que complica. A ver, ya veámoslo de otra manera. Aunque en el fondo va a ser lo mismo. ¿Ya? Pero intentemos verlo al revés. Ya. Voy a usar mi variable auxiliar, este u, para determinar todo lo que está en el exponente de la función exponencial. Algo por ahí. Ya. Entonces, vamos a calcular las derivadas y las voy a escribir así, solamente por ahora. La derivada de u con respecto a x, ¿cierto? Esa notación sí la tenemos como más cercana, ¿cierto? La derivada de u con respecto a x, como esta razón, sería la derivada del seno, coseno de x, menos la derivada del coseno, que sería menos seno. Ah, y este menos entonces lo puedo transformar en un más. Y para poder reemplazar este dx, mejor dejemos el dx multiplicando. Es el paso que nos saltamos y lo escribimos solamente como un diferencial. Entonces nos quedaría un coseno de x más seno de x por todo este dx que lo pasamos multiplicando. ¿Ya? Entonces lo que hacemos con el diferencial es pasar directamente a este último paso. ¿Sí? Y quizá aquí también hubiese sido útil el poder reescribir un poco ordenando los factores, como todo esto está multiplicando, da lo mismo en qué orden lo escribamos. Entonces lo podríamos escribir así, el e elevado a seno de x menos coseno de x por, y el seno de x más coseno de x lo puedo intercambiar de orden también para que me quede exactamente igual a lo que está ahí abajo. Seno de x por dx. Entonces, todo el exponente fue lo que nosotros llamamos nuestro u. ¿Sí? Y ahora todo lo que me quedó aquí al final, al calcular este diferencial, vale du. Por lo tanto, me queda, una vez reescrito, e a la u por du. ¿Sí? No sé si por ahí va quedando un poquito más clarito. Sí, profe, bastante más. Sí. Ya. No hemos terminado el ejercicio, ¿cierto? Ahora tenemos que calcular la integral. Por la integral de e a la u, por tabla sabemos que es el mismo e a la u más c. Y volviendo a nuestra variable original, volvemos, el u valía seno de x menos coseno de x. Entonces tenemos que esto vale e elevado a seno de x menos coseno de x más c. Y ahí sí está terminado el ejercicio.
Siempre, siempre, siempre volvemos a nuestra variable original. ¿Vamos bien? Sí, Sí. Ya. Excelente, excelente, excelente. Ya. A ver si alcanzamos a hacer un ejercicio más. Ya, en este último ejercicio que aparece acá, se aplica una técnica que con la experiencia vamos a ir desarrollando, ¿ya? Por ejemplo, la integral de x cuadrado más 2x dividido en x al cubo más 3x cuadrado menos 1 de x. Ya. Por lo general, las integrales que tengan que ver con fracciones de este estilo van a ser un dolor de cabeza. Porque vamos a tener que ¿cómo se dice? Por lo general vamos a tener que resolverla con otras técnicas que vamos a ver más adelante, de fracciones parciales y todo eso, pero si lo miramos bien y lo tratamos de apuntar de buena manera, hay una sustitución que nosotros podemos hacer acá, que es hacerle un u a todo el denominador, ¿ya? Y esa también es como un consejo que se da. Ya, si tengo una integral que parece muy complicada, ya tratemos de hacer simple el denominador. Porque la única integral que nosotros vimos con fracciones con el denominador fue la del 1 sobre x. ¿Cierto? Que eso vale logaritmo natural. Entonces quizás podría ser una buena técnica tratar de hacer el denominador lo más simple posible. Entonces hacemos del denominador lo más simple posible. Entonces llamamos a u todo el denominador. ¿Ya? Una cosa así. Entonces, calculando la derivada o el diferencial, la derivada de u es de u, y la derivada de todo lo que está a la derecha sería 3x cuadrado más 3 por 2, 6x. La derivada de 1 vale 0, dx. Todo esto por dx. Y si lo miramos bien desde lejos, esto tiene pinta de ser lo que está en el numerador, ¿cierto? Solo que aquí está multiplicado por 3. Entonces aquí tenemos toda la libertad para poder hacer lo que queramos, siempre y cuando siga con todas las reglas de la matemática, ¿cierto? Podemos aquí factorizar por 3 y nos quedaría un x cuadrado más 2x de x. Y ahí sí lo logro ver, ¿cierto? Aquí x cuadrado más 2x de x es lo que está en el numerador. X cuadrado más 2x de x. Por lo tanto, este 3 que está multiplicando lo puedo cancelar dividiendo para que me quede de u tercios. Ya nuevamente, ustedes no tendrían por qué haberse dado cuenta de eso inmediatamente. Si se dieron cuenta de eso, súper. ¿Ya? Pero ahora que lo estamos desarrollando, son las técnicas que uno va adquiriendo. ¿Ya? La primera técnica o el primer tip, el pro tip, es hacer el denominador lo más sencillo posible. ¿Ya? Así que ya llamamos a eso nuestro u. Una vez que hicimos nuestro u, calculamos el diferencial, ¿cierto? Para poder encontrar el dx y poder intercambiar el dx. Y al hacer eso nos dimos cuenta que obtuvimos el numerador. Qué bueno, por fortuna lo obtuvimos. Y por lo general va a ser así. Entonces, ¿qué es lo que nos quedaría cuando hacemos el cambio? Todo el denominador vale u y el numerador, todo esto que está subrayado en morado, lo vamos a poder intercambiar por el de u tercios. Lo vamos a poder sustituir. Entonces, ¿qué es lo que nos quedaría? Nos quedaría la integral de partido en u,
¿cierto? Por du tercios. Y para completar le colocamos aquí un 1 arriba. ¿Sí? Esa es la sustitución. Ahí hicimos nuestra sustitución simple. Simple entre comillas porque hay otras sustituciones más adelante, pues esta es como la primera sustitución que se ve. ¿Sí? ¿Se logra ver, chiquillos? ¿O no tanto? El día martes podremos empezar también con este tipo de ejercicio. Sí, profe. Sí, perfecto, perfecto. Ya. Vemos que va quedando. Este 3 que está dividiendo lo puedo dejar afuera. Completamos la fracción con un 1 y nos queda 1 sobre u de u. Y el 1 sobre u de u es integral de tabla, logaritmo natural, ¿cierto? Logaritmo natural de u más la famosa constante c. Y volvemos a nuestra variable original que era en función de x. 1/3 logaritmo natural de u. Y el u vale x al cubo más 3x al cuadrado menos 1. Bueno, no sé por qué de repente como que el lápiz no escribe exactamente lo que quiero. Ya, pero ahí. Más c. Nunca olvidemos la constante c. ¿Sí? Le estamos haciendo harto énfasis a la sustitución, porque una vez que hacemos la sustitución nos queda una integral, entre comillas, más sencilla, ¿cierto? En este caso nos queda una integral inmediata, una integral de tabla, ¿cierto? Que inmediatamente sabemos cuánto vale. En este caso era el logaritmo natural, y volvemos a nuestra variable original, ¿cierto? Que era que el u vale toda esta expresión que nos queda acá abajo, x cubo más 3x cuadrado menos 1. ¿Ya? Sí, profe. Muy, muy bien. Muchas gracias por la participación, chiquillos. Se nos presentan aquí un par de ejercicios más, algunas reglas que podrían ser útiles. ¿Ya? Y después se nos presentan harto ejercicios y después la siguiente integración. ¿Ya? Entonces el día martes vamos a ver los ejemplitos que se nos presentan acá. ¿Ya? Algunas técnicas, algunos tips, ¿cierto? Para poder hacerlo más rápido, quizás más sencillo. Y después pasamos a la siguiente técnica de integración. Voy a tratar de subirles la guía hoy día mismo y la grabación de la clase también hoy día mismo. Muy bien, chiquillos, ¿alguna consulta? ¿Sugerencia, reclamo, nota, debate? No, profe, todo claro. ¿Todo claro? Perfecto. Muy bien, chiquillos, que tengan un bonito fin de semana. Nos encontraremos el día martes. Que les vaya bonito. Nos No, vemos. profe, que esté bien. Oh, profe, que esté Chao, bien. chao. Chao, Ustedes profe, igual. gracias. Chao, profe, gracias, cuídese. Adiós. Chao, chao.